Hola, bueno, revisando el material de la clase de esta semana, me di cuenta que la presentación de lo que era la figura del rey no aparecía en la pantalla, sino nada más aparecía mi imagen. Entonces voy a explicarles con la presentación nuevamente. Pueden hacer caso omiso de la presentación en donde les hablé acerca de la figura del rey, porque no teníamos la presentación en PowerPoint. Y bueno, pues es importante pues poder aclarar algunos puntos para que ustedes puedan saber cómo aplicarla. La prueba de la figura del rey es una figura eh, semicompleja, se le conoce como una prueba de organicidad que sirve para poder detectar trastornos de tipo mental. El autor es André Rey, por eso se llama figura del rey. Y bueno, pues esta prueba normalmente la maneja Manual Moderno, que pues ya tiene algunos años que fue estandarizada en nuestro país, desde 1978, si no mal recuerdo. Eh, y bueno, pues el objetivo de esta prueba es conocer la actividad perceptiva visual de un sujeto y el grado de fidelidad de la memoria visual. Como ya les había mencionado en la presentación anterior, esto sirve para poder identificar trastornos de tipo mental, poder descartar la parte de la esquizofrenia, de la psicosis, incluso ver un deterioro leve a nivel de la memoria cuando ya las personas empiezan a tener Alzheimer o alteraciones en la memoria a corto plazo. Y bueno, la prueba consiste en copiar una figura y bueno, pues después de unos minutos, ahorita vamos a ver la instrucción, se les pide que puedan copiar la figura de manera, bueno, que puedan reproducir la figura de memoria. Entonces, bueno, tenemos dos pruebas. Tenemos una prueba que es para niños pues chiquitos, como de entre 4 y 7 años, que se le conoce como la figura B, y la figura A. A lo largo de la presentación, cuando estuve revisando la clase que les había grabado, lo único que ustedes pueden ver es la figura B, que es la figura de niños. Es una figura un poquito más simple. Y la figura A es ya para adultos, de los 4 en adelante, también se puede aplicar. Eh, Aunque bueno, pues la puntuación puede cambiar, ¿no? Va a ser diferente porque no podemos puntuar de la misma forma a un niño que a un adulto, dependiendo de pues la edad. ¿Qué necesitamos para esta prueba? Bueno, necesitamos una hoja de papel, necesitamos la figura, la lámina que les voy a compartir, y pueden ser lápices de colores o puede ser un lápiz nada más. Sobre todo los lápices se utilizan más cuando yo tengo a varias personas que estoy evaluando y pues la forma de poder registrar qué es lo que está dibujando primero es por medio de los colores, ¿no? Entonces yo pongo del 1 al 12, al 15, primero uso el rojo, después uso el azul, después uso el amarillo, después uso el verde, pidiéndole que cada una de las figuras geométricas que va copiando las haga con un color diferente. Las instrucciones son, aquí tenemos un dibujo y su tarea consiste en copiarlo en la hoja que te hemos entregado. No es necesario que la copia sea exacta, sin embargo, bueno, presta atención a las proporciones y sobre todo no olvides los detalles. No hace falta que te apresures, y bueno, te doy este lápiz, ¿no? Y entonces esta es la figura A. Esta es la figura para adultos. Normalmente la aplicamos de los 7 años en adelante. Es importante que la persona empiece a copiarlo en una hoja acostada. La hoja horizontal lo que permite es que, bueno, pues nosotros podamos identificar que este va a ser el orden en el que lo va a copiar, porque fácilmente yo podría invertir esta figura y podría ponerla de cabeza y pues no me podría dar cuenta cuál es como la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Entonces, pues un elemento aquí clave para poder saber que la hoja está acomodada de forma
derecha, ¿no? Parada es el rombo, que el rombo esté presentado del lado derecho. Y bueno, pues permitimos que pueda copiar, que pueda reproducir la figura. Nosotros lo que vamos a ir marcando es qué es lo que va copiando cada una de las figuras primero, cuál va siendo como el orden. Y después, pues vamos a pedirle que pueda reproducir el modelo sin un estímulo. La representación de memoria se le pide después de los 3 minutos de haberle quitado el estímulo. Se le quita también la hoja que él contestó para que no la copie de ahí mismo, en donde reprodujo el dibujo. Y entonces, bueno, le pedimos que pueda reproducir la misma figura del rey que ya había reproducido, sin ningún estímulo, sin ninguna lámina. Para poderlo calificar, la calificación es muy sencilla. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente que se llama Alejandro Casas, de 22 años de edad. Este es el formato, está un poco pixeleado. Y lo que vamos a ir haciendo es ir registrando cada una de las figuras. Nosotros vamos a puntuar con 2 cuando la figura o la copia de esa figura es buena, con 1 cuando es regular, como a lo mejor que la persona no haga el cierre bien de la figura. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Incluso se puede puntuar con 1.5 si la figura está presente pero casi no se alcanza a distinguir. O sea, si hubiera pues una malformación o la figura está como muy ambigua. Y con 0 cuando no es reconocible. Entonces vamos a ir registrando 2. En este caso aquí Alejandro, la mayoría de la forma en la que copió, pues por la edad y porque pues tampoco tiene ningún trastorno ni ningún deterioro a nivel neurológico, a la copia está muy bien. A todas las propiedades se les puso 2 puntos. Y en la memoria, que es cuando ya lo reproduce sin la lámina, en algunos se le olvidó, en otros sacó regular, ¿no? Sacó un punto. Y entonces lo que hacemos es, vamos a sumar todos estos puntos. Y en este caso, por si me da una puntuación directa de 36 puntos. En el caso de la memoria me da 33 puntos. Y bueno, ahorita yo les voy a enseñar cuál es la tabla para sacar el percentil. Pero quisiera que pudiéramos nosotros, antes de esto, déjenme salirme. Voy a mostrarles cuál es la prueba de la figura del rey un poco más grande para que ustedes puedan verla. No sé si ahí alcanzan a verla, porque creo que el problema de la otra vez fue que no puse esto. No puse aquí compartir. Según yo, ahí la estoy compartiendo con ustedes. Esta es la misma prueba. La única diferencia es que aquí cuando nosotros la tenemos un poquito más grande. Entonces aquí me dice 2 puntos, ¿no? Que la localización sea buena, o sea, que esté colocada en el lugar preciso y que esté bien dibujada. 1, cuando la precisión, el dibujo es bueno, pero la localización es mala. 1, cuando hay una mala precisión o una buena localización, o sea, la inversa. 5, cuando la localización es mala, está la figura presente, pero también no hay como mucha certeza de que sea la figura correcta. Y 0 cuando no es reconocible
la figura o no está o la localización esté mala, ¿no? Entonces son dos cosas lo que vemos, una la calidad del dibujo y otra en dónde está ubicada. Voy a hablarles un poco de cuáles son las localizaciones. Por decir, elemento 1 dice la cruz exterior del ángulo superior izquierdo. En la hoja de respuestas me pide la número 1, cruz exterior, ángulo superior izquierdo. Y yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes aquí puedan ubicar más fácilmente cuál es la figura 1. Cruz superior en la parte izquierda viene siendo esta figura que está aquí, ¿no? Esta vendría siendo mi número 1. Entonces, si el sujeto marca aquí esta cruz bien, tiene un punto. Y si está ubicada correctamente en este lugar, tiene un punto. Pudiera ponerla, no sé, pudiera ponerla aquí. Entonces ya tendría un punto, porque en la localización está cerca, pero no es en el lugar, no es en el lugar correcto. La figura 2, que viene siendo esta parte, aquí me marca. ¿Cuál es el 2? Mi figura 2 es esta, ¿no? Toda esta parte que está aquí, me la va marcando. Todo esto es mi figura número 2. El rectángulo grande, ¿no? Le llaman el armazón de esta figura, de la figura del rey. Ajá. ¿Qué dice el manual? ¿Dónde está? Dice, 2, rectángulo grande, armazón de la figura. Entonces, cuando lo copia, ¿cómo lo copia? Con 2 puntos, con un punto y de memoria igual. La figura 3, la cruz de San Andrés, diagonal del rectángulo grande. La cruz de San Andrés. Y bueno, pues a lo mejor no nos sabemos los nombres, pero cuando nosotros vemos aquí cuál es la figura que nosotros tenemos como número 3, entonces podemos ver que viene siendo esta mi figura número 3, ¿no? Mi motricidad es mala. Seguramente me pondrían con un punto pero este viene siendo, aquí está el 3, aquí está el 3, aquí está el 3 sobre la figura de San Andrés, ¿no? La cruz de San Andrés. Esa sería mi figura número 3. La 4, mediana horizontal del rectángulo grande 2 y 5, mediana vertical del rectángulo grande. Entonces vamos a ver la 4, la figura 4. La figura 4 viene siendo esta y la figura 5 viene siendo esta, ¿no? O sea, lo que divide el armazón del rectángulo grande. La 6, fíjense, es este cuadradito que está aquí. Ajá, con el tache. Esta parte de aquí. Aquí solito me lo va marcando. Esta es mi figura 6. Entonces dice rectángulo pequeño en rectángulo grande. Ajá. La 7, segmento pequeño sobre el rectángulo 6. Segmento pequeño sobre el rectángulo 6. A ver. ¿Dónde está? Es este es el 7. Aquí está marcado el 7. El 8. Voy a cambiar de color para que no nos perdamos.
El 8 es esta y estas líneas. De hecho, aquí con un corchete me marca cuáles son los 8. Ajá. Y como dice aquí, el 8 me dice 4 líneas paralelas en el triángulo superior izquierdo. El 9, triángulo rectángulo sobre el rectángulo grande de la derecha. Entonces es este. Esta es mi figura 9. Ajá. El 10 vendría siendo esta línea, ¿no? Y bueno, de alguna forma en las instrucciones nos trata de explicar un poco cuál es, ¿no? El 10 dice pequeño perpendicular en cuadrante superior derecha. El 11 dice círculo con 3 puntos en cuadrante superior derecho. Vendría siendo este círculo que tenemos aquí. Y créanme que cuando la gente dibuja gente esquizofrénica, a veces le pone hasta una carita feliz y le pone cabello. Entonces, pues este es un indicador importante de que la persona pues no está viendo lo mismo que recibe en el estímulo, ¿verdad? Entonces, el 12 son estas, una vez, el 12 son estas 5 líneas, 2, 3, 4, 5. De hecho, aquí nos los marca con el corchete cuáles son los 12. Entonces dice 5 pequeñas líneas paralelas en el cuadrante inferior de la derecha. El 13 dice 2 lados externos del triángulo isósceles de la derecha. Entonces este sería el 13. Y el 14 es este rombo, ¿no? A ver, estoy pensando que... ¿dónde está acá? El 14 dice pequeño rombo en vertical al extremo del triángulo 13. 15 segmento vertical en el interior del triángulo 13. Y 16 prolongación de la mediana horizontal a la altura del triángulo 13. 15 y 16. Ajá, entonces dice que es esta es 15, la raya que divide este triángulo isósceles, y este de acá, el 16. El 17 sería esta figura, que es como una cruz. Y el 18 sería este cuadrado que está aquí, con esta línea diagonal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hay forma de perdernos con este croquis, que ya nos trae las numeraciones. 17 dice cruz en extremo inferior del rectángulo 2 y 18 cuadrado de diagonal en el extremo inferior izquierdo. Entonces, lo único que hay que identificar es si tiene una buena precisión y si tiene una buena localización. ¿Cuál podría ser que la figura no tuviera una buena precisión? Supongamos que cuando yo hago el cuadrado grandote, yo hago una cosa así. Ajá. Esto no es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto equivale a que está presente, pero no tiene una buena relación. Está localizado en donde debe de ser, sí, pero no tiene una buena delimitación. ¿Cómo lo podemos delimitar? Bueno, pues nosotros vamos a tomar en cuenta algo que tiene que ver con
cómo se hace el trazo. Ajá. Y que haya, aunque no sea preciso, aunque no sea exacto, ¿no? No tiene que ser una persona con un trazo excelente, que la persona haga los cierres en los puntos donde deben de delimitarse, de converger. Si hace esto en varios puntos, entonces lo vamos a tomar como un punto o incluso puede quitarse medio punto. Si la persona igual aquí hace una raya, pero la raya no tiene un buen cierre, ¿no? Es decir, no llega aquí al final, entonces no está haciendo bien las cosas. Y eso pues te puede quitar parte de la puntuación. ¿Cómo marcaba las rayas aquí? Entonces, otra, en el caso por decir de las líneas, pues a lo mejor en alguna de estas pruebas la figura está incompleta, ¿no? Por decir, aquí, esta que vimos, llevaba una cruz aquí. A lo mejor nada más hace esto. Bueno, pues eso ya le penaliza un punto porque no es precisa la figura. Ajá. A lo mejor marca aquí esto, ¿no? Pero, no sé, me marca aquí unas rayas. ¿Qué es esto? Pues esta figura va acá, ¿no? Esta figura está acá. Y a lo mejor eran 5 líneas, pero aquí puso 3. Entonces, está presente, pero no está presente en el lugar en donde debía de ir acá en este punto, ¿no? Y luego, estas 3 rayitas eran 5 rayas. Entonces, también eso le puede penalizar otro medio punto, porque no tiene las 5 líneas. Entonces, tiene que ver con la ubicación y tiene que ver con cómo lo hace, cómo está delimitada. Si a lo mejor pone aquí el círculo, pero me pone, está en otro lugar, ¿no? Pues sí está bien hecha la figura, pero el círculo iba acá, ¿no? El círculo con los 3 puntos va acá. Y entonces nosotros vamos a ir puntuando, vamos a ir calificando. Si una persona no tiene daños orgánicos, no tiene daños mentales, normalmente esto no genera como que mayor problema, no hay mayor conflicto para poderlo copiar. A lo mejor un poco se puede mover de ubicación, puede incluso normalmente omitir algunas figuras, sobre todo en la parte de la memoria, no las va a copiar igual, pero no creo que haya como mayor penalización. Para poder sacar las conversiones, y bueno, aquí viene, ¿no? Aquí viene, para que ustedes revisen en la presentación. Puntuación por cada unidad, correcta, bien situada 2 puntos, mal situada 1 punto, que esté deformada o incompleta o que, aunque sea reconocible, bien situada 1 punto, mal situada medio punto. Y que sea irreconocible, que la figura de plano no la puso, no la dibujó, entonces le ponemos 0 puntos. Se suman todas las puntuaciones obtenidas y entonces nos vamos a ir a nuestra tabla para sacar las conversiones, las puntuaciones directas, y nos vamos a guiar en esta tabla que va a ir mucho en función de la edad que tiene. Por eso es que en los datos que ustedes van a llenar, siempre es importante que nos podamos centrar en cuál es la edad del sujeto que estamos evaluando. En este caso, Alejandro tiene 22 años, a la copia tiene 36 puntos directos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscar, ay, ya se me olvidó qué, 36 puntos, ¿no? Tiene 36 puntos, de los 15 años en adelante vamos a tomar esta tabla y el percentil sería 99. En el caso de a la memoria, sacó 33 puntos. Y a la memoria, Alejandro Casas saca 75 puntos de percentil. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos vamos a ir ahora a esta parte para poder sacar las puntuaciones, ¿no?
Tenemos tres tipos de resultados. N, que sería normal, I, que sería inferior, y S, que sería superior. En el caso de el percentil de 99 y 75, nos damos cuenta que dice que un percentil superior a 75 equivale a un resultado superior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues no presenta ningún daño. No, entre más alta sea el resultado, menos probabilidad de daño cognitivo o de deterioro orgánico tiene. Es decir, no hay daños sin problemas en la corteza occipital, que se encarga de medir el lóbulo occipital, como revisamos en el video anterior. El juicio, la corteza prefrontal está bien, funciona bien. El lóbulo temporal, la memoria, la ubicación temporal, espacial, está bien, es correcta. Por lo tanto, no tiene ningún daño a nivel neurológico. Si la persona sacara un percentil inferior a 25, entonces lo que nosotros estamos obteniendo como un resultado es que probablemente pueda haber un deterioro a nivel neurológico. Probablemente, nunca decimos que nos consta, ¿verdad? Porque necesitamos hacer más pruebas o más valoraciones, o que incluso un neurólogo o un neuropsicólogo o un psiquiatra pueda tomar como otras medidas para poder crear un diagnóstico. Nosotros somos uno de los eslabones que puede formar como este presunto diagnóstico. Sirve normalmente para descartar que no tiene algún problema de tipo neuronal, porque pues a veces pues no sabemos si es la parte conductual, si es la parte emocional o si tiene que ver con algo biológico. Con esta prueba pues descartamos como que esa parte. Podemos sacar una puntuación directa también centrada en los tiempos. Ahorita quisiera que no nos enfocáramos como en esa parte de los tiempos, porque el percentil, bueno, pues se marca un poquito diferente. Y bueno, el perfil de las puntuaciones se transforma aquí en este punto, ¿no? Por decir, en el caso de la copia, si mi percentil fue de 99, bueno, pues voy a marcar aquí 99, y a la memoria fue de 75, voy a marcar en este espacio. Y pues creo que ya. Bueno, esto es un poco acerca de la certificación, ¿no? De cómo se logró la puntuación para poder estandarizar el instrumento y de los baremos, ¿no? Pues eso era lo que yo quería compartirles. En el caso de la figura B, esta es la figura del rey, pero la figura B, que es un poquito más sencilla, esta se utiliza para niños. No podemos utilizar los mismos criterios para un niño que para un adulto. Entonces, este instrumento pues también permite que, sobre todo la parte de la memoria, pueda tener una retención mayor. Un niño promedio, ¿no? 4 o 7 años. Pues eso es lo que quería compartirles. Que me di cuenta que estaba mal en el video anterior. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Pues muchas gracias. Vamos